Muy buenas noches a todos, una bienvenida. Eh, Estamos estudiando el libro de Marcos, ¿cierto? Y desde el primer versículo podemos ver el énfasis del libro. Dice Marcos, capítulo 1, versículo 1: en el principio del Evangelio, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el principio. ¿De qué? Del Evangelio. ¿De quién? De Jesús, que significa Dios salva, de Cristo Mesías, las buenas noticias del Hijo de Dios. Y después vemos en el versículo 15 cuáles son esas buenas nuevas. Y venía el Señor diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, Dios mismo iba a interrumpir en la humanidad. Dios mismo venía a interrumpir acá a este mundo caído, a interrumpir. Y por eso viene él diciendo: arrepentidos y creed en el Evangelio, en esas buenas noticias del Salvador. Después vemos la autoridad del Señor Jesús al predicar la palabra. Dice Marcos 1:22: y se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad, como tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas eran los doctores, los que escribían la ley. Ellos conocían la palabra y ellos interpretaban la palabra. Pero el Señor Jesús vino a darle sentido a esa palabra. Y él vino enseñando con autoridad. Después vemos a nuestro Señor Jesucristo con autoridad sobre los demonios. Dice el versículo 25: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate, sal de él. Vemos esa autoridad de nuestro Salvador sobre los demonios, que los callaba y ellos se iban. Él los expulsaba con su palabra. Después vemos la autoridad de nuestro Señor sobre la enfermedad. Vemos en el versículo 32, versículo 31: entonces él se acercó y tomó la mano y le levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía, sanando a la suegra de Pedro. Y vemos la autoridad de nuestro Señor sanando a esa mujer. Pero como era día de reposo, esperaron que llegara las 6 de la tarde, que era cuando culminaba el día, y comenzaron a traer enfermos a la persona de nuestro Señor. Dice el versículo 34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Qué autoridad de nuestro Señor, sanando todas esas personas, teniendo compasión de todas esta. Eso era una multitud de personas las que el Señor esa noche sanó, y tuvo compasión con cada una de ellas, así como lo hace contigo y conmigo, porque el Señor es personal. Después vemos que el Señor sale en un viaje misionero con sus 4 discípulos,
Dice el versículo 38 y 39. Y les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Nuestro Señor vino a predicar, a proclamar las nuevas de salvación. Dice el versículo 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Como el Señor que sale de Capernaum, se va una gira misionera, no sabemos cuánto tiempo el Señor duró predicando en las sinagogas, y Marcos nada más recoge un solo milagro: la curación de un leproso. Dice el versículo 42, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El Señor limpiando a ese leproso, un hombre marginado de la sociedad, inmundo, no podía participar de los ritos religiosos del pueblo por su enfermedad. Y esta enfermedad nos habla de nuestra condición espiritual. Cuando no conocíamos al Señor, estamos sucios, estamos excluidos de Dios por nuestro estado, estamos totalmente enfermos. El pecado nos hace inmundos delante de Dios, pero es hermoso cómo vemos que el Señor tiene compasión. Los Mateo, Lucas dice que el Señor tocó a ese hombre, y en vez de que el Señor se contaminaba, él limpió al leproso y lo sanó. Sigue diciendo, mano, el Señor se sujetaba a la ley. Vemos en Mateo 5 que él no vino a sobrepasar la ley, sino que el Señor mismo vino y cumplió la ley. Dice el versículo 44, y dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Como el Señor sujetándose a la ley, dando testimonio de él. Vamos a orar para pedirle al Señor nos hable en esta noche, que Él nos llene nuestros corazones. Padre Santo, te damos infinitas gracias por Él. Señor, estamos tan lejos de ti, apartados por nuestro pecado, pero gracias, Padre, porque Él vino a rescatarnos. Gracias porque Él vino y se dio a favor nuestro para poder hoy acercarnos a ti por medio de su obra redentora. Te pedimos, Padre, que esta noche abra nuestros corazones y que seas tú hablándonos, que sea tu santa palabra hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, por ella. Y así quedar en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es hermoso ver, mis hermanos, nuestro Señor, todo lo que estaba haciendo, todo lo que Dios vino a hacer por nosotros. Y hay algo hermoso en la curación del leproso y en la sanidad de ese paralítico. Versículo 41 dice:
Y Jesús, teniendo misericordia a él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero que sea limpio. El Señor Jesucristo vino a limpiarnos de nuestra maldad. Eso habla, no, de una manera habla la lepra de nuestro estado espiritual. Y vamos a ver lo que sucedió con ese paralítico. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Nuestro Señor Jesucristo vino a limpiarnos y a perdonarnos. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es que fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso vino el Señor Jesús, a perdonarnos de nuestros pecados. Hemos pecado contra Dios y el estado de nuestra maldad nos muestra que delante de Dios nuestra condición es sucia. Por eso Él vino a limpiarnos y Él vino a perdonarnos. Y dice Marcos capítulo 2, versículo 1. Y entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Vemos que esta casa era familiar para nuestro Señor, que dice: y otra vez, después de algunos días, yo que estaba en casa, familiar la casa. Y hay algo hermoso que se puede ver. Esa casa se llenó y había una multitud. Y qué hermoso es cuando se llena un sitio para escuchar la palabra de Dios, para escuchar su predicación. Mire, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía el Señor? Aprovechando el tiempo, predicando la palabra. Porque la palabra es la única que nos puede limpiar. Qué hermoso ese detalle. El Señor predicando la palabra, aprovechando que había tanta gente y ver el deseo de la gente por escuchar la palabra del Señor. Y vemos que habían 4 amigos que traían un paralítico. Dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Marcos es el único que dice que eran 4 los que traían este hombre. Ni Mateo ni Lucas dice que fueron traídos por unos amigos. Y el Señor elogió la fe de ellos. Dice versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos. ¿Y cuántos estamos aquí por un amigo? Que un amigo nos predicó la palabra, que tuvo fe y que sabía que en Jesús había salvación. A mí, en el año 99, fue un amigo el que me llevó un viernes en la noche en un estudio de palabra a la iglesia. ¿Y cuántos estamos aquí por la fe de un amigo que nos predicó un día la palabra? Y el Señor ve la fe de esos hombres. Siguiente. Y ellos trajeron un paralítico. Dice versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura,
bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense la escena. Un sermón del Señor Jesucristo ahí. El que está predicando ahí es el Señor Jesús. Y comienzan a destapar el texto. Y comienzan a bajar un hombre en una camilla y se lo ponen al frente del Señor. Y el Señor mirando, callado. Y poder ver cómo nos paraliza el pecado. Porque traían un paralítico. Nos muestra la condición que nos dejan nuestros pecados. No podemos hacer nada por nuestro estado pecaminoso. Dice, como el pecado nos debilita y nos paraliza. Ese hombre tenía que ser traído por 4. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En esta versión dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros por pecado. Ese es el estado de nuestro pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para dar su vida en rescate a favor nuestro, de todos nosotros, pecadores, que no merecíamos sino el infierno, y por gracia Él nos salvó. Este pasaje nos presenta 2 evidencias claras de la fe de este hombre, del paralítico. Primero, Jesús le mandó que se levantara y tomara su lecho, imposible de cumplirse por sí mismo, evidenciaba su fe en Jesús. Ese hombre tomó su lecho, se paró. Y estaba plenamente de acuerdo con sus 4 amigos cuando decidieron ir a Jesús. Él nunca dijo nada. Él iba con esa fe delante del Señor, donde lo llevaban sus amigos. Ese hombre no dijo nada. La fe en Jesús cambió de una forma radical la vida del paralítico. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este hombre, cuando se paró y se fue con esa camilla ahí, se fue en novedad de vida, un hombre sanado, restaurado. Y así es nuestra salvación, y tenemos que andar como creyentes en novedad de vida. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas como nuevas. Todo quedó atrás. Tenemos que vivir para el Señor en novedad. Ya todo pasó, nuestra vida pasada, el Señor nos perdonó, ¿cierto? Ya tenemos que andar para Él. Ya tenemos que vivir para Él. La relación entre la enfermedad y el pecado. Este hombre estaba paralítico, enfermo. Y el pensamiento del judío era, y lo podemos ver en Juan 9:2, le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Está hablando de un ciego en Juan capítulo 9. Ellos relacionaban que si este hombre estaba así fue porque pecó. Y muchas veces no es así. Ese mundo es un mundo caído, por el cual
entraron las enfermedades, entró la muerte, pero no siempre, si a alguien le pasa algo, no podemos venir diciendo que es que el hombre estaba en pecado. Y a veces hacemos eso. Eso le pasó porque andaba en pecado, porque mire la vida que lleva una vida loca. Entonces, así como los amigos de Job, y de ver que a Job, Dios le dice a Satanás que si ya había mirado a Job, y Job le pasa todo esto, porque era un varón temeroso de Dios. Dios está probando a este hombre. Pero a veces nos parecemos más a los amigos de Job al venir ante algún hermano, donde alguna persona no está en pecado y por eso está así. Y también era el pensamiento. Cuando Pablo naufragó en Malta, dice Hechos 23, versículo 3 y 4, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. También era el pensamiento. Relacionaban la enfermedad con el pecado. Como les digo, a veces no es así. Un ejemplo, una persona se emborracha, sale manejando y viene otro señor que viene normal en su carro y el borracho lo estrella. Y el señor del otro carro queda paralítico por el pecado del otro. Que tenemos que venir es a mostrar amor a los enfermos. El Señor le mostró amor a este paralítico. ¿Y Jesús qué hace? Le perdona sus pecados. Versículo 5 dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo a ese paralítico en base a la obra redentora que Él más adelante va a hacer en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo se iba a dar en rescate por los pecados de todos en una cruz. Ese mismo Jesús que está acá con amor y compasión de toda esta multitud que le está predicando la palabra y que le está perdonando los pecados a este hombre. Dice Juan, primera de Juan 3:5, y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para eso vino nuestro Señor, para quitar nuestros pecados. Pero ¿a qué costo? Dando su propia vida en una cruz. Acá es algo llamativo porque si el paralítico quisiera que le perdonaran los pecados, tenía que ir era a donde un sacerdote y ofrecer un sacrificio por el pecado. Pero todos estos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice Hebreos 10:1-2, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera sería de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Este hombre se ofrecían esos sacrificios, pero eran continuos. Pero más adelante, en el versículo 12,
Nuestro Señor Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre. Nuestro Señor se dio por nosotros, por nuestra maldad, por nuestros pecados en aquella cruz. Y la pregunta que les quiero hacer en esta noche, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Dice el versículo del 6 al 9, estaba allí sentado algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablaste así? Blasfemas dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y era un pensamiento correcto, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaba de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Nuestros pensamientos delante del Señor están desnudos y Él sabe qué está pensando cada uno en esta noche. Y en ese momento el Señor sabía que estaban pensando esos escribas. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más difícil? Podría ser el perdón de los pecados que la sanidad. Pero vemos que el perdón de nuestros pecados le costó tanto a Dios que Él dejó su gloria para morir en una cruz por nuestros pecados. ¡Qué costo! El del santo ser, dejar su gloria, su majestad, para venir a morir por nosotros, pecadores. Valía más la salvación de ese hombre que saliera caminando. Porque ¿qué sentido tiene si yo estoy muy saludable, pero sin el Señor? Cuando me muera, iré a pagar al infierno una eternidad. Por eso la urgencia en esta noche, amigo, amiga que nos acompaña. Hoy es el día para que tú le creas al Señor Jesús, para que vengas en arrepentimiento y fe. Y podemos ver, vemos tres matices de nuestro Señor Jesucristo que lo muestran como Dios. Es omnisciente, sabe lo que nosotros pensamos, Él lo sabe todo. Tenía poder para sanar. Vimos más atrás que había sanado una cantidad de personas, que con autoridad enseñaba la palabra. Dice en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13, cuando pecó David, entonces le dijo a Natán, Natán no fue el que le perdonó el pecado a David, sino que dice, porque contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El Señor, Dios mismo fue el que le perdonó el pecado a David, no fue Natán. Y el único que puede perdonar pecados es Dios. Y nuestro Señor Jesucristo se identifica como el Hijo del Hombre, versículos del 10 al 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La primera vez que se utiliza el término Hijo de Hombre es en Daniel capítulo 7, versículo 3 y 14. Mira, yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones, lengua les sirvieran. Su dominio, dominio eterno que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido, mostrando que el Mesías es el rey y que él tiene el dominio de todo y que ante él todos van a venir a postrarse porque él es el único rey, rey de reyes y señor de señores. Y más adelante, Marcos capítulo 14, versículo 61, 64 dice, mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Él es Dios mismo, que se sienta en el trono. Y que sigue diciendo, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. El Señor se identifica aquí como Hijo de Hombre, mostrándose de una manera que Él era el Mesías. Él no dijo que Él era el Mesías en ese momento porque la gente se hubiera armado en ese momento y se hubiera armado una guerra civil allí. Por eso el Señor Jesús se identifica de una manera como el Hijo del Hombre. Dice el versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Qué hermoso. ¿Ustedes no les parece hermoso en esta noche al ver a aquel hombre que se levantó de aquella camilla, perdonado, restaurado con su Señor? Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios que se ha acercado, donde el Señor vino a perdonar nuestros pecados. Que nosotros tengamos una relación con el único Dios verdadero. Ese es el reino de Dios. Y un día no va a haber más llanto, no va a haber más lágrimas, no va a haber enfermedad. Y todos contemplando al Señor. Pero qué hermoso poder contemplar el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. El Señor vino a perdonar nuestros pecados. Yo no sé, hermanos, pero cuando yo escucho que el Señor vino a perdonar mis pecados, a mí se me mueve el corazón. No sé ustedes, pero para mí se me mueve y me da alegría de saber que en Jesús hay perdón de pecados, que el Señor vino a limpiarme de mi maldad y que un día voy a estar con mi Señor y que ya no va a haber más llanto, que ya no va a haber más tristeza, no va a haber enfermedad, porque todas las cosas van a ser hechas como nuevas, dice Apocalipsis 21. Nuevas, nuevas en el Señor. Ahorita cantábamos un himno que decía que Él vino a perdonar mis pecados y que me vino y me limpió de mi maldad. Y lo cantábamos duro, porque esa es una realidad, que el Señor nos ha perdonado y nos ha limpiado. Y amigo, amiga que está aquí, el Señor vino a perdonar tus pecados. El Señor vino a limpiarte de tu maldad. Hoy tienes que venir a la persona de Jesús con fe, creyendo que Él vino a morir en una cruz por tus pecados. Acércate a Él, pídale perdón de tus pecados y crea en tu corazón
que Él te ha resucitado. Porque esa es la evidencia más grande de nuestro Salvador. Él murió, pero al tercer día resucitó con poder. Y vemos que está sentado en la majestad y que un día va a venir por su iglesia. Y puede ser ya, puede ser mañana. Pero qué grande es nuestro Señor. Nuestro Señor no tiene comparación con nadie. Él es el Rey. Padre nuestro, te damos infinitas gracias por Él. Padre, ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por la persona de nuestro Señor Jesucristo? Estaríamos tan lejos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias, Padre, porque Él vino y se dio a favor nuestro. Él dio su propia vida. Él derramó su preciosa sangre. Su sangre más preciosa que todo el oro del mundo. Él la derramó para comprarnos. Y es por Él que nos podemos acercar a ti. Qué privilegio, Señor. Gracias, Padre, por el perdón de nuestros pecados. Y gracias porque Él nos limpió de nuestra maldad. Te pido por la salvación de las personas que aún no te conocen, que seas tú abriendo sus corazones, que hoy sea el día. Y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, porque es una alegría de vernos como ese paralítico. Así estábamos, pero un día Él nos limpió y nos dio novedad de vida. Ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas fueron hechas nuevas en Él. Te pedimos, Padre, para que tú nos lleves con bien a nuestras casas. Y gracias, Señor, por esta noche. Así que dar en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.